Bien, tengo aquí mis 150 ideas innovadoras. Además, la organización, en un acto de magnanimidad, me ha regalado otro libro para que ponga otras 150 ideas innovadoras, de manera que vamos a ir sobrados. Decía Ortega y Gasset que el mundo podía ser solo de tres maneras. Una manera es que fuera un mundo completamente agreste, hostil, que nos negara absolutamente todo tipo de recursos y de posibilidades, y lógicamente en ese mundo no existiríamos. La otra posibilidad era que el mundo nos diera absolutamente todo, es decir, todo lo que necesitáramos nos lo proveyera, y en ese caso no saldríamos de la fase animal porque lo tendríamos todo, no habría ninguna necesidad de nada. Y la otra es que el mundo nos diera algo y nos quitara también. Y en ese caso, en ese mundo es donde ha aparecido el ser humano, es decir, que ha tenido que adaptarse y modificar el mundo para poder sobrevivir y poder desarrollarse. Y por ese camino sorprendente hemos llegado a reunirnos en La Rioja para hablar de innovación, es decir, de seguir modificando el mundo y tratar de sobrevivir en estas condiciones en las que a veces parece que se nos facilitan las cosas y otras veces no es así. De lo que vamos a hablar, aquí corre pero aquí no. Yo tengo un ordenador donde veo lo que voy a decir, vosotros no, y... está aquí, vale, muy bien. De lo que vamos a hablar es un poco enlazando con lo último que decía Alfons. Es cierto, ahora podemos hablar de Internet, podemos hablar de toda esta sociedad que está cambiando a partir de esta relación entre lo global y lo local, pero a mí hay problemas que me siguen fascinando, que me siguen interesando mucho desde el punto de vista del simple enunciado de que no somos iguales. ¿Y por qué no somos iguales? ¿Qué es lo que nos hace la diferencia? Y sobre todo, ¿por qué nos hablamos entre todos como si fuéramos iguales, como si todos entendiéramos exactamente lo mismo? Y en todo este tiempo en el que hemos estado trabajando en Internet, hemos tratado de establecer exactamente dónde están los parámetros de cambio que nos permiten modificar, que nos permiten adaptarnos y desarrollarnos. Entre las cosas que nos ha hecho Internet ha sido, por ejemplo, que nos ha modificado completamente nuestro entorno de información y nos ha convertido a todos en generadores de información. Y esto es un cambio absolutamente extraordinario desde el punto de vista desde que nos caímos del árbol directamente. Nuestro ámbito de generación de información, hasta que apareció Internet, era verdaderamente minúsculo. Era el ámbito de la familia, el ámbito pequeño de una parte del trabajo, el kiosco al que íbamos para llevarnos un periódico o el canal de televisión en el que veíamos información, y se acabó. Y después, como se ha dicho aquí, el café en el puesto de trabajo, que era donde la gente intercambiaba impresiones. Y a menos que trabajaras para un medio de comunicación o para una agencia de espionaje o para algo parecido, nuestro mundo de generación de información era pequeñísimo en ese sentido. Y siempre es mucho más pequeño todavía el mundo de la gestión de la información, es decir, de trabajar esa información. A veces nosotros la recibíamos de los generadores de información tal cual se recibía y tal cual además nosotros también la emitíamos, con muy pocas modificaciones. Y todavía no tenemos muy claro realmente qué es una cosa y qué es la otra. Y eso, además, lo hemos dejado muy patente en el foro desde el primer día. ¿Qué diferencia hay entre esta faceta de generar información y la de gestionar información? Porque cuando hablamos ya de gestionar, el cerebro empieza a funcionar, empieza a asociar, empieza a sintetizar, empieza a entrelazar, empieza a aportar experiencia, empieza a aportar memoria, es decir, estamos hablando de un proceso completamente diferente. Y esto ha hecho que hayan surgido nuevas áreas de conocimiento que por otra parte no se enseñan en las universidades.
y no se enseñan en los centros tecnológicos y hasta este momento las estamos aprendiendo nosotros. Y de hecho, este es uno de estos ejercicios que hacemos para tratar de entender qué es lo que nos está pasando con toda esta nueva emergencia, donde está todo lo que es el mundo de la generación de información y conocimiento en red. ¿Dónde está todo el espacio de la gestión? Todo lo que significa la construcción de espacios virtuales para que la generación y la gestión tengan sentido para individuos, colectivos, empresas, instituciones, sociedades, culturas tangibles e intangibles, territorios que vemos y territorios que no vemos. ¿Y dónde están los conocimientos que nosotros podemos utilizar de todo esto? Yo he escuchado mucho en estos días, bueno, lo he escuchado desde hace muchos años también, la cosa de que se genera conocimiento, pero al final de cuentas siempre dices dónde está y cómo se pone en valor y cómo se aplica y cómo se hace, y hay más discurso de lo que hay realmente de chicha en una cosa como esta, ¿no? Y en este sentido tenemos entonces tres problemas. Los problemas los vamos manifestando constantemente, que es cómo trabajamos en red. O sea, esto que también decía Alfonso, nosotros venimos de hace muchos años diciendo lo importante no es tanto lo que usted tiene dentro de una empresa, es más importante la información que se genera entre empresas de un sector, ya no le cuento, entre empresas que a partir de saber cuál es la información de su sector pueden emparentarse con sectores que ahora ni siquiera se imaginan ni los tienen en el horizonte. Trabajar en red significa reconstruir un mundo completamente diferente del que hemos tenido hasta ahora. Organizarnos en red es posiblemente uno de los actos más innovadores que hemos hecho desde que apareció Internet. Nosotros, hasta que apareció Internet, nuestra capacidad organizativa, individual, colectiva, incluso empresarial, no solamente era muy elemental, sino que además se movía a través de paradigmas muy conocidos y testeados. Lo que ha ocurrido en los últimos 15 años es que han aparecido una cantidad extraordinaria de organizaciones hechas por gente que no tenía la más remota idea de lo que era organizar. Y sin embargo, han organizado, han conseguido objetivos y fines. Siempre se ponen ejemplos de los grandes. A mí no me gusta mucho recurrir a ellos, pero en este caso, digamos, siempre como el imaginario funciona de esa manera muy fuerte, pero claro, organizaciones como Google o cosas por el estilo no han existido nunca. Y esto lo han hecho 2 tíos y después han venido 100 y después han venido 1000 y han hecho a partir de ahí una organización extrañísima que está en la cabeza de todo el mundo, y como ellas hay muchísimas otras organizaciones a nivel nacional. Se han hecho muchas en los últimos 15 o 20 años en España, muchas de las cuales han desaparecido y otras han sobrevivido. Y a partir de esto que acabo de decir, hay 3 aspectos que cambian en la sociedad del conocimiento de una manera brutal, que tenemos que saber. Ya, con esto que digo que no somos iguales, cuando ya nos acercamos aquí, la desigualdad es cada vez mayor. Una es el lugar donde hoy día está el conocimiento. El conocimiento ha estado hasta hace 15 años y nadie habría dicho absolutamente una palabra en contra. Estaban las universidades, los centros de investigación, las corporaciones, las grandes agencias estatales, etcétera, etcétera, que eran los que además tenían el dinero para crear equipos de investigación y cosas por el estilo. Hoy día se acabó. Ese poder que había, el famoso poder de la información y del conocimiento, ha desaparecido. Hoy el conocimiento es una cosa que, entre otros lugares, corre y discurre por Internet, por gente, por colectivos, a veces efímeros, a veces, digamos, con vocación de persistencia. Ha desaparecido el lugar donde estaba ahora el conocimiento. Es muy complicado hoy día decir voy a hacer algo que va a crear conocimiento, porque tienes que tomar en cuenta esta variable de que hoy día el lugar donde está el conocimiento no es que sea líquida, como dice Bauman, sino que no está en los lugares donde ha estado hasta ahora, y muchas veces, depende de lo que crees, puede ser que crees un lugar donde se genere conocimiento. Ha cambiado la relación entre la oferta y la demanda de conocimiento en este sentido. Es decir, antes
lo que había fundamentalmente era oferta de conocimiento y ahora podemos expresar demandas que inciden directamente sobre la oferta de conocimiento y la modifican. Y de la misma manera han cambiado, por tanto, todos los sistemas que nosotros podemos concebir de encuentro entre esta oferta y esta demanda. Nos lo inventamos constantemente. Los hemos hecho diferentes en los últimos 15 o 20 años. Son completamente, además, son productos históricos, es decir, de cada una de las fases en las cuales se ha ido desarrollando Internet se ha correspondido sistemas diferentes y muchas veces cuando estamos hablando de cosas que hacemos sería interesante poder etiquetarlos para darles exactamente el contenido histórico que tienen. Y aquí os quiero entretener con una cosa brevemente, bueno, no brevemente. A mí me gusta mucho hacer mapas de la red, son muy simples, son rayas y cosas por el estilo que tratan de explicar algo. En Internet hay una ley funcionando que es muy rara, es como la ley de Moore, que dice que cada 18 meses o cada, no sé, 14 meses se multiplica o se duplica la capacidad de almacenamiento de los procesadores. En Internet hay una ley muy rara que es que aproximadamente cada año, cada 14 meses, se dobla la población de Internet. Y esto es así desde que empezó Internet. Nadie sabe por qué. ¿Vale? Efectivamente, hace un año, la Unión Internacional de Telecomunicaciones decía que éramos unos 1.000 millones en Internet. Y más de uno estábamos esperando a ver ahora si tienen las narices de decir, un año y medio, un año y meses después, que somos 2.000 millones. Efectivamente, esa es la cifra que da ahora la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Somos 2.000 millones. Es decir, se ha ido respetando hasta ahora ese tipo de crecimiento. Y esto tiene una serie de implicaciones interesantísimas. Interesantísimas incluso para saber quiénes somos los que hablamos, entre qué hablamos y de dónde hablamos. Si tomamos en cuenta y ponemos que en 1994, cuando aparece la web, éramos 2 millones, pero éramos realmente unos cuantos más, y que ahora hemos llegado a los 2.000 millones, y si hacemos una convención, y aquí, digamos, pido, en cierta manera, la complicidad vuestra. Si asumimos, nosotros lo hemos trabajado, y lógicamente es una cifra que tiene una validez muy relativa, pero si asumimos que uno alcanza la madurez en el uso avanzado de Internet tras unos 24 meses, tiempo para saber lo que es el correo electrónico, que el correo electrónico tiene un CC donde puedes poner otra gente, que el correo electrónico tiene un CCO donde toda la gente te dice, por favor, ponlos ahí porque nos estás llenando aquí con 25.000 personas cada vez que mandas un mensaje. Sabes lo que son las listas de distribución, sabes lo que son los foros, empiezas a trabajar con redes posiblemente y tardas aproximadamente unos 24 meses, que no es tanto un proceso de crecimiento personal, sino que es también un crecimiento colectivo, institucional, empresarial, organizacional, donde tú estás, es decir, porque no estás aprendiendo solo en ese sentido. Y si aceptamos aproximadamente esta cifra, sabemos que hay gente que ni en 24 meses ni en 14 años va a poder entender bien dónde está, y hay otros que en 3 meses ya son avesados usuarios de la red. Pero si digo, decimos que estos 24 meses son los que dan, en cierta manera, una madurez en el uso de Internet y, por lo tanto, una comprensión del mundo donde nos movemos a través de Internet, y dejamos como una curva de aprendizaje lo que es para llegar hasta 24 meses, y si la población de Internet se está doblando cada año, esto significa que en cada momento en Internet hay un 30% de la población que es madura y un 70% de la población que está aprendiendo. Y esto pone muchas cosas en tela de juicio realmente. Esto no quiere decir que la gente que no se madura no haga cosas que sean fascinantes. Hacen cosas fascinantes, pero una parte, digamos, de los maduros se van con los que están en el proceso de crecimiento, lo cual explica muchas veces cosas que ocurren como en las redes sociales estas de entretenimiento y comunicación.
Pero esto explica también que hay una especie también de ley recurrente en ese sentido en Internet, y es que estamos constantemente aprendiendo. O sea, ¿bien? ¿Ya terminamos? Bueno, os iba a explicar lo que eran las redes sociales, pero eso lo vamos a dejar para el debate posteriormente. Lo dejamos aquí. Esta es una de las cuestiones a resolver, por cierto. Perdona.